Buenos días con todos los presentes, siendo las 9 de la mañana del día 22 de mayo del año 2018 en esta sala de audiencias, con el propósito de atender la solicitud de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa técnica del investigado Víctor Ricardo de la Flor Chávez. Se precisa que esta audiencia tiene el carácter de pública, está siendo grabada en registro de audio y la dirige María de los Ángeles Álvarez Camacho, jueza del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En esta primera parte se solicita la acreditación de los sujetos procesales presentes. Fiscalía. Honorable señorita juez de este distrito judicial, muy buenos días. A la defensa, a la Procuraduría y a todos los presentes, muy buenos días. En representación del Ministerio Público, Fiscalía Provincial, Supraprovincial, corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial, el suscrito fiscal adjunto provincial titular Hamilton John Montoro Salazar con DNI 80121552, con domicilio procesal ubicado en la avenida Abancay número 491, Mezanine, Cercado de Lima. Para los efectos pertinentes, señorita juez, con casilla electrónica del Poder Judicial número 48958 y teléfono celular 957-2897-21. Ese es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Lo acompaña? No, asistente. Abogado, por favor, acredítese. Soy defensor de Víctor Ricardo de la Flor Chávez. Mi nombre es Luis Raúl Corbeto Cabrera. Soy acreditado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 5539. El número de la casilla electrónica es 8689 y el domicilio procesal en Avenida Reducto 816, Departamento 203, Miraflores, y mi correo es lrcc22@hotmail.com y mi teléfono celular 998664662. Muchísimas gracias. Procuraduría. Sí, buenos días. Por la Procuraduría, constituida en actor civil, la abogada Karen Elespuro Stavridis, identificada con registro CAL 31465 y con domicilio procesal en la casilla electrónica número 83811 y domicilio en Girón, Estados Unidos 958, Jesús María. Muchas gracias. ¿Quién la acompaña? El asistente de la Procuraduría. Muchas gracias. Bueno, precisamos, la solicitud es sobre excepción de prescripción. Se solicita a la especialista de audiencias informe si existe algo pendiente de dar cuenta. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días a las partes procesales. De la revisión del expediente, doy cuenta a usted que existe un escrito pendiente con fecha 4 de mayo de 2018, por lo cual la Procuraduría ad hoc ha presentado un escrito con la sumilla absolvemos, traslado y solicitamos se declare infundada la excepción de prescripción. Eso es todo cuando tengo que dar cuenta. Muchas gracias. Sujetos procesales, Ministerio Público, ¿alguna oposición a la instalación de esta audiencia? Por parte del Ministerio Público, señorita juez, salvo algún otro incidente o recurso que tenga incidencia, valga la redundancia, con el desarrollo de la audiencia, ninguna oposición, ninguna únicamente el que ha dado cuenta advierto que se le ha notificado. Sí, ninguna, señorita juez. Muchas gracias. Abogado de la defensa, ¿alguna oposición a la instalación de esta audiencia? Ninguna. Procuraduría. Ninguna, doctora. Siendo ello sí, se declara válidamente instalada la misma. Y atendiendo a que la solicitud fuera formulada por la defensa técnica, tiene usted, señor abogado, el uso de la palabra. Pido permiso para estar sentado por un problema de salud. Correcto. Señorita juez, yo quiero ser muy breve porque acá se trata de sumas y restas independientemente de cualquier otra razón. Acá de lo que se trata es de si se aplica la ley o no se aplica la ley. Entonces, uno de los requisitos, yo quisiera hacer una breve introducción para ver si procede la investigación penal o el proceso penal. Uno de los requisitos, no el único, es que no haya prescrito la acción penal, o sea, la persecución penal. En este caso,
los representantes del Ministerio Público, aparece en la disposición número 5 como elemento de convicción número 78, la ficha RENIEC de mi patrocinado Víctor Ricardo de la Flor Chávez. ¿A qué me refiero? Algo muy sencillo, de que aparece como fecha de nacimiento el 5 de septiembre de 1938. Me quiero adelantar un poquito a la fecha de que salió esta disposición número 5 notificada con fecha, porque antes no se sabía absolutamente nada, con fecha 19 de enero del año en curso, y al momento de la ejecución o consumación de los supuestos hechos que se le imputan, él tenía 75 años y ahora tiene 79. Es decir, que había sobrepasado en exceso lo que dice el artículo 81 de que para los mayores de 65 años se tiene como fecha de prescripción o término de prescripción la mitad de lo que se impone a los delitos, o sea, de la pena para los delitos. Estos son 2 delitos, o sea, en ese momento que se interpone o se deduce esta prescripción, habían 2 delitos, solamente 2, o sea, de instigación a la corrupción de funcionarios y a título de autor en organización criminal. Eso era lo que existía, no existía absolutamente otra cosa. Cuando se corre traslado tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría, en ese interín y un día antes de que venciera el término que vencía, si mi memoria no me es infiel, todavía tengo memoria a pesar de mis años, era el día 29 y vencía el día 30. La Fiscalía presenta un escrito que no es el hecho de analizar en este momento, porque eso lo haremos valer y nos defenderemos como lo permite la ley en otro momento, en otra circunstancia. Acá de lo que se trata es ver si realmente, insisto, los abogados somos repetitivos, no literatos. Yo quiero insistir en esto, que ya había prescrito la acción penal el 19 de enero del año en curso. ¿Por qué? Porque los delitos que se le imputan tienen penas de 6 años. La mitad son 3 años. O sea, ya había marcado, y este juzgado ha marcado, ya delimitado los linderos por los cuales se debe de determinar, en este caso, al resolver otra excepción. Es decir, que en todo caso, y tratándose del delito de organización criminal, habría vencido el día 2 de abril del año 2014, 2 de julio, perdón, del 2014. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque de acuerdo a lo que dice la propia Fiscalía y el juzgado también, en ese momento habría cesado en sus funciones como funcionario público, valga la redundancia, el señor García, que es el nexo entre los que se llaman miembros del club, los llama la justicia, y el señor representante del Ministerio de Transporte para estos efectos. Es decir, el tiempo de prescripción, para entrar en materia, porque voy a ser breve, como le digo, corre desde el momento que cesó esto, o sea, desde el 2 de julio al 2 de julio, no hay que ser matemático para eso, del 2017. O sea, al haber transcurrido 3 años, ya ha prescrito, no habría, ha prescrito en forma definitiva, concreta, el término de prescripción.
y meses después se le hace saber que se le está poniendo o procesando por los delitos a los cuales ya me he referido. Eso es lo que existía hasta el momento que nosotros hemos interpuesto o deducido la excepción de prescripción. Ese hombre en la actualidad tiene 79 años, al momento de la supuesta comisión de los hechos que se le imputan, tenía más de 75 años. O sea, y por el término que había corrido del 2 de julio del 2014 al 2 de julio del 2017, ha prescrito con exceso, de acuerdo a lo que dice el artículo 81, el término de prescripción. Por lo tanto, yo solicito, reservándome algunas cosas para las otras intervenciones, después que lo hagan mis colegas, ha vencido con exceso el término de prescripción y en tal virtud pido se declare fundada y se archive en consecuencia la investigación que se sigue contra él. Bueno, señor abogado, esta es su intervención. Lo que sucede en el contradictorio es que los otros sujetos procesales van a rebatir sus argumentos. Si usted tuviera otra situación que señalar, esta es la oportunidad. Ya. Bueno, lo que yo tengo que decir son dos cosas más concretas. En cuanto al Ministerio Público, él no se opone a lo que dice en este escrito al deducir la excepción de prescripción la defensa de Víctor Ricardo de la Flor Chávez. No dice absolutamente nada, entonces yo puedo pensar, y con toda razón, de que está de acuerdo con el dicho de nosotros. Y por otro lado, la señorita representante de la Procuraduría dice e invoca al doctor Meini y dice que como tiene un especial interés el Estado en perseguir a Víctor Ricardo de la Flor Chávez, no sé por qué razón tiene un especial interés en él, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice el doctor Meini, ¿no? Se tendría que adicionar el término extraordinario de prescripción. No da otras razones, simplemente se ampara el doctor Meini, que yo sepa que no es el Papa, es una opinión como cualquier otro, y lo que sí hay que tener en cuenta que se puede adicionar cuando se trata de temas del eje ferenda. Esto es un tema del eje lata, o sea que no es aplicable. Y por lo tanto, aquí lo que rige es el imperio de la ley. Acá lo que se tiene que aplicar clara y exactamente es lo que dice el Código a través de los artículos 80 y 81, que es el que se refiere a la mitad del término de la pena. Eso es todo. Muchas gracias, señor abogado. Ministerio Público, se le corre traslado. Muchísimas gracias, honorable señorita juez, y a todos los presentes. Este Ministerio Público va a señalar su oposición y en consecuencia solicita que se declare infundado lo peticionado por la defensa técnica de Víctor Ricardo de la Flor Chávez respecto al pedido de excepción de prescripción por los siguientes fundamentos que el Ministerio Público, habiendo oído y habiendo leído el escrito de la defensa técnica que notificó su digna judicatura el 9 de mayo a través de la resolución número 3 del 9 de mayo del 2018, en la que justamente argumenta lo que el día de hoy está oralizando. En primer término, señorita juez, o como primer ítem, la defensa técnica hace dos preguntas. Se trata de sumas y restas, y además se trata de si se aplica la ley o no. Si ese fuera el argumento para cogerlo, entonces tendríamos que resolver nosotros matemáticamente, sumando 1 más 1 es 2.
y como ese resultado es irrefutable desde el punto de vista lógico-matemático, entonces no hay vuelta que darle. Y además, en cuanto señala que el imperio de la ley debe aplicarse o no debe aplicarse, eso está más que entendido, puesto que la fuente del derecho penal es la ley. Y en el proceso penal como fuente también es la ley. Pero no solamente es la ley en estricto sensu, también existen jurisprudencias. Y la jurisprudencia ha desarrollado criterios justamente para este tipo de instituciones. Así, para el tema de la prescripción, cuando exista situaciones de suspensión o interrupción, ya tenemos casaciones. Incluso tenemos la casación vinculante, que es la 383-2012, la libertad, y una última casación, incluso la casación 332-2015 del Santa, que acaba de salir hace poquito, el 14 de marzo del presente año. En esa medida, señorita juez, este Ministerio Público además quiere resaltar lo siguiente. Tanto en el escrito como en la locución oral que hemos escuchado de la defensa técnica del imputado Víctor de la Flor, señala que debe tomarse como inicio de la prescripción el 2 de julio del 2014. ¿Por qué? Porque en esa fecha cesó como funcionario público el imputado García Alcázar. En consecuencia, lo que nos dice la defensa técnica es, bien, como se trata de sumas y restas, hay que tomar ese inicio y hay que computarlo solamente el plazo ordinario. Y como el tipo penal, tanto de tráfico de influencias como el de asociación ilícita, tiene en su pena abstracta entre 3 y 6, siendo la pena abstracta no mayor de 6 años, como estamos ante un plazo ordinario respecto a la fundamentación que hace la defensa técnica, solamente el plazo es 6. Pero como se encuentra en una situación especial por el tema de su edad, mayor de 65 años, invoca el artículo 81 y señala, no, pues, entonces tiene que reducirse a la mitad. Entonces, haciendo esa reducción a la mitad, mecánica y matemáticamente, obviamente, pues, que le correspondería, según la defensa técnica, que solamente el plazo de cómputo para la prescripción serían 3 años. En consecuencia, el delito, a argumentación de la defensa técnica, habría prescrito el 2 de julio del año 2017. Este Ministerio Público, cuando nos corrieron traslado, presentamos un escrito señalando que nos oponíamos a los fundamentos, al pedido de la defensa técnica, y señalamos que nos reservamos el derecho para argumentar en esta audiencia, por el principio de adversarialidad y oralidad. Y eso es lo que vamos a hacer. En esa medida, señorita juez, viene el segundo punto. La defensa técnica olvida que la aplicación de la prescripción no solamente es en base al artículo 80 y al artículo 81. También existe el artículo 83 del Código Penal, en las que establece situaciones especiales cuando exista actuación del Ministerio Público o cuando se hagan diligencias. Es más, en el último párrafo del artículo 83 señala que en todo caso la prescripción será en un tiempo más la mitad del plazo ordinario. ¿Qué quiere decir? En este caso, el plazo tendría que prescribir no solamente a los 6 años, sino más 3 años. En total tendríamos un plazo ordinario de 6 años más un plazo extraordinario de 3 años, con lo cual haría una sumatoria de 9 años. Si quisiéramos seguir el razonamiento de la defensa técnica, entonces tendríamos que concluir lo siguiente. Bien, aplicando el artículo 81, la mitad de 9 años es 4 años y 5 meses. En consecuencia, si hiciéramos ese cómputo matemático, como dice la defensa técnica, el plazo de prescripción, haciendo el cómputo desde donde toma la defensa técnica como inicio para hacer el cómputo, desde el 2 de julio de 2014, recién habría prescrito el 2 de octubre del año 2018. Recién habría prescrito. Esa misma forma de realizar el cómputo matemático también se aplicaría para lo que es el
delito que imputa el Ministerio Público, tráfico de influencias, porque tiene la misma pena, de 3 a 6 años. En consecuencia, ni siquiera lo que dice la defensa técnica le sería atendible, porque la prescripción recién se operaría el 2 de octubre del 2018. Sin embargo, señorita juez, y ahí viene el tercer ítem, el artículo 339 del Código Procesal Penal, dentro del cual los delitos que se vienen investigando no solo a su patrocinado, sino a todos los imputados, en este caso del Club de la Construcción, está dentro del modelo del nuevo Código Procesal. Y el nuevo Código Procesal, señorita juez, en el artículo 339, numeral 1, nos dice que los efectos de la formalización tienen la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Como las interpretaciones son sistemáticas y además como hubo diferentes pronunciamientos y se adoptó diferentes criterios al momento de resolver esta institución, la Corte Suprema de la República, del Honorable Poder Judicial, tuvo que sacar casaciones para orientar un poco la aplicación. Y en esa medida, señorita juez, no solamente la casación vinculante 383-2012, La Libertad, publicada en El Peruano el 25 de abril del 2014, sino la reciente casación, la 332-2015 del Santa, publicada el 14 de marzo del 2018, que recoge esta casación vinculante, que no la contradice, señala los puntos que además son de doctrina vinculante para el Poder Judicial, lo siguiente. En el considerando octavo, punto 8.2, que también constituye un fundamento doctrinario jurisprudencial vinculante, señala que acerca del argumento sobre la duplicidad y vulneración de los plazos máximos de la prescripción de la acción penal son conforme al principio de legalidad. Por lo tanto, se debe proceder a computar el plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal desde la formalización de la investigación preparatoria. Es más, señala y hace una diferencia entre lo que es suspensión e interrupción. En este caso de la casación donde se refiere, se trata de un caso de lesiones. Y en ese caso de lesiones, para graficarlo un poco a su digna judicatura, establece que, de acuerdo al tipo penal, la pena máxima era 2 años. Y lo que pedían, los que pretendían que se prescriba con la sumatoria, era a los 3 años. Sin embargo, en esta casación queda clarísimo y gráfica cuando le dice, no, vamos a iniciar, porque ha habido una interrupción con la formalización, recién el cómputo de la prescripción desde la formalización de la investigación preparatoria. Y le doy fechas. Señala que los hechos, o sea, el evento, se habría producido el 3 de diciembre del 2011. Sin embargo, la disposición de formalización fue de fecha 19 de diciembre del 2012, un año después. En consecuencia, lo que resuelve en esta casación, y eso es lo que nos vincula, señala que el plazo máximo para la suspensión, que es equivalente al máximo de la pena más la mitad, esto es, se tiene conforme a los fundamentos de la casación el 19 de diciembre del 2015. Es decir, no toman, conforme a esta casación, no se toma el cómputo desde el hecho delictivo material, sino desde la formalización. Por eso es que, contando desde el 2011, debería prescribir 12, 13, 14, pero no prescribe en el 14, prescribe recién el 19 de diciembre del 2015, cuando, tomando en cuenta la fecha del inicio de la formalización. Eso me permite, honorable señorita juez, hacer el siguiente razonamiento y presentarle a su digna judicatura. Este Ministerio Público, este despacho,
ha iniciado formalización el día 19 de enero del 2018. En ese momento existe y se presenta procesalmente la interrupción. En consecuencia, para tomar el inicio del plazo de prescripción que pretende la defensa técnica, no sería el 2 de julio del 2014, sino sería la fecha de la formalización, que en este caso es el 19 de enero del 2018. En consecuencia, tomando ese inicio para hacer el cómputo del plazo de la prescripción, todavía haciendo la reducción conforme al artículo 81 que ha invocado la defensa técnica, recién prescribiría el 19 de abril del año 2022 y no el 17, como dice la defensa. Esa misma forma de aplicación, tomando el inicio de la formalización de la investigación preparatoria, entonces el 19 de enero de 2018, también se aplica para el delito de tráfico ilícito, tráfico de influencias, que también la defensa técnica toma como fecha el 2 de julio del 2014, pero conforme a la casación y conforme al 339 del Código Procesal Penal, como existe una diligencia e intervención del Ministerio Público y conforme manda la casación, se tomaría también recién desde la fecha de la formalización, 19 de enero de 2018. En consecuencia, para ese delito también recién la acción prescribiría el 19 de abril del 2022. Y como tercer ítem, señorita juez, este Ministerio Público, y con eso concluimos, ha puesto en conocimiento de su digno despacho la disposición de precisión de formalización de la investigación preparatoria. Nos referimos a la disposición número 11 del 2 de mayo del 2018, en la cual no habría los hechos, lo único que ha hecho es hacer una precisión de la calificación jurídica. En esa calificación jurídica, señorita juez, este Ministerio Público precisa que si en un inicio o en el momento de la formalización de la investigación preparatoria al imputado Víctor de la Flor solamente se le consideró por el primer párrafo de asociación ilícita para delinquir, sin embargo, esa misma norma que estuvo vigente en el momento en que acaecieron los hechos, lo que hace este Ministerio Público precisar que su conducta está en el segundo párrafo del 317 de la norma, puesto que el artículo 317 de la mencionada norma, señorita juez, establece la agravante de 8 años a 15 años cuando el agente se encuentre investigado por el delito de tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. ¿Qué más precisa en esta disposición ampliatoria este Ministerio Público? Que la conducta de Víctor Ricardo de la Flor Chávez también estaría subsumida o configurada dentro del delito de lavado de activos. Y el delito de lavado de activos establece, conforme al decreto legislativo 1106, una pena entre 8 a 15 años. Con lo cual, haciendo una operación de plazo ordinario más plazo extraordinario, el cómputo de la prescripción conforme a la aplicación del artículo 81 del Código Penal recién operaría cuando se cumplan 11 años más 25 días después del inicio de la formalización de la investigación preparatoria. Tanto más. En consecuencia, honorable señorita juez de este distrito judicial, este Ministerio Público establece que el plazo de prescripción que libera la acción penal, conforme pretende la defensa técnica, no ha operado, por un tema de aplicación de derecho, como lo pide la defensa técnica. Y no solamente por un tema de aplicación de derecho que está en el Código Adjetivo, sino además porque así lo establecen las casaciones que vinculan al Poder Judicial. Y en esa medida, además teniendo en cuenta que está siendo investigado, aún, no obstante tenga la edad que señala la defensa técnica, este Ministerio Público solicita que se declare infundada la petición de la defensa técnica conforme a los argumentos en las que
ha esbozado este Ministerio Público para oponerse. Eso es todo, señorita juez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Antes de que concluya. Las casaciones a las cuales usted hace referencia sobre la aplicación del 3391 del Código Procesal Penal. Pero sí me quedaría como una nota importante el escuchar el pronunciamiento del Ministerio Público respecto a lo alegado por la defensa. La defensa técnica no está cuestionando la formalización, la prescripción desde la formalización. Lo que está señalando la defensa técnica es que habría operado la prescripción incluso antes de la formalización. Respecto a eso es que yo necesito conocer cuál es la posición del Ministerio Público, o persiste únicamente en el hecho que como ya operó la formalización, debe correr desde la formalización. Señorita juez, no es como señala la defensa técnica. Y para precisarle, si nosotros acogiéramos en todo caso el primer punto de la defensa técnica cuando señala que la prescripción operó antes de la formalización, eso es inexacto, porque la prescripción tiene que realizarse no solamente teniendo en cuenta el plazo ordinario. La prescripción opera haciendo el cómputo del plazo extraordinario, conforme al artículo 83. ¿Cuándo, señorita juez, se aplicaría solamente el plazo ordinario? Cuando no existiera ninguna actuación de ningún órgano, ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Solo en esas situaciones opera de puro derecho el plazo ordinario de la prescripción. Correcto, doctor. Eso usted lo indica en el ítem que usted ha separado en su elocución, en el ítem número 2. Así es. Por eso quería retomar ese tema en su participación. Ahora, usted señala en el artículo 83, y el artículo 83 es claro respecto a que se interrumpe por la actividad del Ministerio Público. ¿Cuál es este accionar del Ministerio Público que habría originado? Conforme al 339 del Código Procesal Penal, la formalización como efecto. Y nosotros persistimos y somos muy respetuosos y obedientes, en todo caso, si vale el término, de lo que establece además la jurisprudencia vinculante con las casaciones que antes hemos señalado, que el plazo de prescripción, cuando exista ya una formalización en curso, debe operar desde ese momento. Muchas gracias. Es Muchas gracias, señorita juez. Procuraduría. Sí, la Procuraduría formó la oposición a los argumentos esgrimidos por la defensa del investigado de la Flor Chávez y solicita a su juzgado declare infundada la excepción de prescripción. Debemos tener en cuenta, señorita juez, que los hechos habrían ocurrido entre el año 2011 al 2 de julio del 2012, del 2014, como así lo reconoce la defensa. Durante dicho periodo se publicó la Ley 30077, Ley de Crimen Organizado, que entró en vigencia el 1 de julio del 2014, que modificó los plazos de prescripción en cuanto que duplica los mismos, si me permite leer, en ese sentido. En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por estos, o cometidos como integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. En este caso, señorita juez, debemos decir que este artículo se aplica al caso en concreto, teniendo en cuenta que el artículo 6 del Código Penal señala que la ley penal aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de los hechos punibles. Y en esa línea tenemos la resolución del Tribunal Constitucional, expediente 901-2003, habeas corpus del 12 de mayo del 2003, que dice: cuando haya más de una norma vigente al momento de la comisión del delito, por tratarse, por ejemplo, de un delito continuado, se aplicará como norma vigente al momento de la comisión del delito la última norma vigente durante su comisión. Esto es así porque la norma vigente al momento de la comisión del delito se aplica de manera inmediata. Teniendo en cuenta, señorita juez, que en el caso del delito de tráfico de influencias, la pena máxima es de 6 años, igualmente el delito de asociación ilícita combina la misma pena, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción debe computarse desde el 2 de julio del 2014,
El plazo de prescripción a la fecha no se encuentra vencida porque esto acaecería recién el 2 de julio del 2020. En ese sentido, sin embargo, no obstante ello, no, me estoy confundiendo. La pena son 6 años. Si aplicamos el artículo 80 del Código Penal, se duplica la pena, 12 años. Pero como el investigado de la Flor Chávez tiene la prerrogativa de la disminución del plazo de prescripción por edad, el plazo de prescripción que debe aplicarse al señor de la Flor Chávez es de 6 años. Siendo y así, teniendo en cuenta desde la fecha en que debe correr la prescripción, esta recién se daría, en el caso concreto, el 2 de julio del 2020. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el 19 de mayo de este año, la Fiscalía ha formalizado investigación preparatoria. En consecuencia, debe aplicarse los efectos que precisa el numeral 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal en cuanto suspende la prescripción. Por esta razón, nosotros señalamos que hasta la fecha no ha operado la prescripción de la acción penal a favor del investigado de la Flor Chávez. Me permito hacer una tingencia sobre la aplicación de las normas de prescripción en el tiempo, ¿no? Al respecto debemos señalar lo que dice el Tribunal Constitucional en su expediente 24/2010 del 21 de marzo del 2011. Dice: una cosa es afirmar que las normas atinentes a la descripción de la conducta típica y la pena imponible sean las vigentes en el momento en que se produce el acto o la omisión penalmente reprochable, principio de legalidad, y otra muy distinta, sostener que este criterio rige necesariamente para las normas que determinan el tiempo durante el cual dicha conducta es susceptible de persecución penal. El contenido esencial del principio de legalidad se encuentra referido a la conducta típica y a la pena, mas no a la prescripción de la acción penal. En esa línea también ha escrito Roxin cuando dice: es lícito prolongar o suprimir plazos de prescripción que aún no hayan transcurrido totalmente. Por su parte, Yeshek también señala: dudo que la prescripción de un delito no supone modificación alguna en torno a su punibilidad, sino que se refieren solo a su perseguibilidad. El plazo de prescripción, en la medida que éste no haya expirado, puede ser ampliado sin suponer una infracción de la prohibición de la retroactividad. Con la posición del Tribunal Constitucional, con la doctrina enunciada, me permito señalar que el 20 de agosto del 2017 entró a través de la ley 3650, se modificó el artículo 41 de la Constitución Política del Perú. Que en este acto me permito leer la parte infine para aplicar el caso concreto. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. En este caso, señorita juez, se le imputa al señor Víctor de la Flor como un particular que habría cometido hechos graves contra la administración pública, delito de tráfico de influencias, dentro de una organización criminal. Si es de su criterio, resulta atendible y aplicable la norma que acabo de mencionar. Aún así, por otro lado, sobre la interrupción del plazo de prescripción, si su judicatura no atendiera nuestra posición, también debemos de señalar que el 19 de enero del 2018, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria. En esa disposición, señorita juez, ha hecho mención que el 4 de enero del año pasado, del 2017, firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Dentro de este marco de colaboración, se dio la colaboración de uno de estos funcionarios
signado con el número 6/2017. Este colaborador ha dado noticia de la existencia de una asociación ilícita integrada por empresas peruanas y nacionales, y dentro de su declaración ha reconocido que una de las empresas habría sido Queiroz Galbao y ha sindicado como representante de esta empresa al señor, lo menciona, Ricardo de la Flor. De acuerdo a ello, el Ministerio Público ha realizado una serie... Andrade Gutiérrez, y ha identificado como representante a Ricardo de la Flor. A raíz de ello, el Ministerio Público ha realizado una serie de actuaciones con fines de corroborar esta declaración. En ese sentido, nosotros no podemos soslayar, aun cuando la formalización recién se ha producido en enero de este año, las actuaciones que ha venido realizando el Ministerio Público en tanto autoridad encargada de perseguir el delito. No considerar estas actuaciones del Ministerio Público como situaciones que podrían interrumpir el plazo de prescripción es estar del lado de la impunidad, cosa que no es posible en un Estado de Derecho. Por estos fundamentos, señorita juez, la Procuraduría solicita que se declare infundada la excepción de prescripción deducida por la defensa del señor de la Flor Chávez. Gracias. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra. Sí, tampoco es posible en un Estado de Derecho desconocer los derechos, valga la redundancia, que tienen los ciudadanos. Porque que yo sepa, existe la presunción de inocencia y aquí nadie está condenado. Aquí hay que hacer un ejercicio lógico. Y el ejercicio lógico es muy simple. ¿Qué cosa se interrumpe o se suspende cuando algo está vigente, está transcurriendo? Pero cuando esto ya terminó, en el caso que yo he venido a expresar esta mañana y que lo presenté en el escrito correspondiente que dio origen a esta audiencia, ya ha prescrito. Eso es lo que no se entiende. Ha habido solamente una mención así a la ligera del delito de instigación a la corrupción de funcionarios. Eso ya ha prescrito. Eso no es organización criminal, ni es lo que acaba de decir el doctor, que además eso se tiene que discutir en otro momento y en otras circunstancias, como lo dije. Aquí de lo que se trata es si es aplicable o no es aplicable. Por María Santísima, se puede interrumpir, suspender algo que ya no existe, que ya terminó, que prescribió. Señorita jueza, ellos inician la investigación varios meses después. No es que yo reserve como un asiento en una heladería para que no se siente otro, sino mi hijo, un lugar. No. Aquí, mientras que existe el término de prescripción, esos argumentos se hubiesen tenido en cuenta y hubiesen sido ciertos si es que esto, o sea, la investigación o la formalización mediante la disposición número 5, se hubiese dado no antes del 2 de julio del 2017, pero esto operó después. Yo no quiero entrar tampoco a una serie de disquisiciones que me parecen, además, que no han sido planteadas con la seguridad y el respeto que se merece todo ser humano. Yo me refiero, para zanjar aquí las cosas, es que por encima de las casaciones, que además son leídas en forma parcial y uno no sabe realmente a qué se concreta, es la aplicación temporal. Artículo 6, no es mi criterio, es el Código Penal. Principio de combinación y retroactividad benigna. La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de las leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se declara una ley, ya esto no es aplicable. Pero lo que realmente se debe de tener en cuenta, que lo que se está haciendo en todo caso, y en lo que se refiere a lo que acaba de decir la doctora representante de la Procuraduría en cuanto a la duplicación
de las penas, esta no opera porque se tiene que aplicar lo que dice el artículo 6. Señorita jueza, esta no es una norma adjetiva. El artículo 80, 81, no son normas adjetivas, son normas sustantivas. Y esto que dice el artículo 6 es para la aplicación de las normas sustantivas. Entonces lo que nosotros queremos decir, pues, es una suma y resta. Y mucho más que eso, es un drama de un ser humano que ya está casi al borde de la muerte porque está muy mal de salud. Pero lo que sucede es que lo que se tiene que hacer es aplicar simplemente la ley, nada más. Por eso yo reactivo los argumentos finales de mi intervención anterior, pidiendo que se declare fundada la prescripción y se archive en consecuencia el proceso o la investigación. Muchas gracias. Fiscalía, ¿tiene algo más que agregar? Señorita juez, solamente con su venia para precisar 2 puntos respecto a lo señalado por la defensa técnica. Las normas sustantivas necesitan un vehículo, y ese vehículo, para que puedan ser aplicadas, justamente es las normas adjetivas. Sin ellas no podríamos aplicar. Sin la existencia de un proceso no podríamos aplicar determinadas normas sustantivas. Es correcto. La defensa técnica señala solamente en puridad que debe aplicarse el artículo 80 y el artículo 81. Pero queremos recalcarle a su digna judicatura que no solamente opera en ese sentido. La aplicación de la norma, porque la defensa técnica ha hablado de aplicación, es una aplicación sistemática. Además es una aplicación teleológica. No es que agarro lo que tengo en el código y lo aplico a rajatabla porque es el imperio de la ley. No. Y además existen casaciones. No es que la defensa o el Ministerio Público quiera señalar solamente la parte que le conviene. La defensa técnica tiene acceso, puede leer la casación y sus fundamentos que señalan cuáles son los criterios rectores. Y en ningún momento el Ministerio Público ha entrado a tallar el tema de fondo. Porque acá lo único que se está discutiendo es, conforme al objeto, es simplemente una institución como la prescripción. ¿Operó o no operó la prescripción? Para el Ministerio Público, y en ese punto se reafirma, no ha operado la prescripción de acuerdo a las circunstancias no solamente sustantivas del artículo 80, 81 y 83, sino además teniendo en cuenta el 339 del Código Procesal Penal como efecto de la investigación preparatoria, en este es interrumpir o suspender, como señala en esta casación. Y finalizo con esto. Señala en su noveno, considerando la casación 332-2015 del Santa, lo siguiente. El acuerdo plenario número 1-2010 se encargaba de esclarecer la palabra suspensión contenida en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. No puede estar referida a un supuesto de interrupción, sino más bien a uno de suspensión, como refiere su tenor literal. Punto y coma, y que el acuerdo plenario número 3-2012 se determina que el plazo máximo durará la suspensión de la prescripción de la acción penal será de un periodo equivalente a la prescripción extraordinaria. Con lo cual, señorita juez, la locución o la posición de este Ministerio Público, conforme a esta casación, está más que clara. Eso es todo, señorita juez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Procuraduría. ¿Algo más que agregar? Sí, señorita juez, solamente ratificar que en el caso concreto es perfectamente aplicable la ley 30077 que modificó el artículo 80 parte infine del Código Penal en cuanto duplica los plazos de prescripción, en tanto que los hechos por tráfico de influencias y asociación ilícita culminaron el 2 de julio del 2014. Y además, por otro lado, que el plazo de prescripción se interrumpió el 4 de enero del 2017, cuando el Ministerio Público, como autoridad encargada de perseguir el delito,
realizó actos de investigación y corroboración bajo el marco del proceso de colaboración y acuerdos contenidos con suscritos con la empresa Odebrecht. Eso es por nuestro lado, señorita Esa no juez. es empresa Odebrecht. Perdón. Siendo yo sí, ya hemos concedido el uso de palabra tanto al solicitante como a los demás sujetos procesales. Y conforme a lo señalado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, vamos a diferir el pronunciamiento judicial por despacho que será notificado en las casillas electrónicas que fueron indicadas en la parte inicial de esta audiencia. Hora, 9:49. siendo las 9:49 de la mañana, señor fiscal. Perdóneme, señorita juez, solicito en este acto copia y audio del video para efectos del Ministerio Público. Como siempre, Eso- doctor, si es que usted tiene su USB al término de genial. la audiencia, siempre se proporciona a los Muchas sujetos gracias, señorita procesales. juez. Siendo las 9:50, 50. ordena el cierre de registro de audio. Muchas gracias. Se puede ver.